En una colina silenciosa bañada por la luz dorada del amanecer, Jesús caminaba despacio, sintiendo bajo sus sandalias la tibieza de la tierra que despertaba con él. El viento suave del desierto traía consigo el olor a hierbas secas, a madera vieja y a recuerdos antiguos, como si cada brisa llevara voces de generaciones que habían esperado, buscado y soñado con la llegada de un hombre cuya presencia pudiera iluminar sus vidas. Jesús avanzaba sin prisa, con una calma que no provenía del mundo externo sino de algo mucho más profundo, una serenidad que había aprendido desde niño mientras observaba a su madre trabajar, mientras escuchaba el sonido de los pájaros posados en los tejados de Nazaret, mientras veía cómo su padre moldeaba la madera con paciencia y fuerza, enseñándole sin palabras que todo en la vida requiere equilibrio, firmeza y suavidad, determinación y compasión, acción y silencio. Desde pequeño había sentido algo distinto latiendo dentro de él, una especie de resonancia con todo lo que le rodeaba. Cuando era niño, solía sentarse al borde de los campos donde los hombres sembraban trigo, y aunque no entendía por completo el mundo de los adultos, percibía el cansancio en sus rostros, la esperanza en sus manos ásperas, la fragilidad en los cuerpos doblados por el trabajo. Y era entonces cuando una emoción extraña lo invadía, algo parecido a una ternura inmensa que le hacía desear que nadie sufriera, que todos pudieran sentir la quietud y la armonía que él experimentaba cuando contemplaba el horizonte. Su madre a menudo lo encontraba allí, sentado en la tierra, mirando el cielo, y aunque no siempre comprendía sus silencios, sabía que su hijo tenía un corazón diferente, un corazón capaz de escuchar incluso cuando nadie hablaba. A medida que crecía, también crecían en él las preguntas. Preguntas sobre el sentido de la vida, sobre la justicia, sobre el amor, sobre la razón por la cual algunos tenían abundancia mientras otros apenas sobrevivían. Caminaba por los mercados de las ciudades y observaba a los comerciantes regatear con voces ásperas, a los mendigos esperar migajas con ojos cansados, a los soldados romanos vigilar con una mezcla de autoridad y desconfianza. Veía madres con hijos pequeños, ancianos apoyados en bastones, jóvenes soñando con un futuro mejor, y cada rostro parecía contar una historia que pedía ser escuchada. Un día, mientras paseaba cerca del río Jordán, escuchó voces a lo lejos. Se trataba de un grupo reunido alrededor de un hombre que hablaba con fuerza y convicción, un hombre conocido como Juan, cuyo mensaje resonaba como un trueno en los corazones de quienes lo escuchaban. Jesús se acercó despacio, curioso pero también profundamente conmovido por la energía que emanaba de aquel predicador. Las palabras de Juan hablaban de renovación, de transformación interior, de la llegada de un tiempo nuevo donde la injusticia sería sustituida por compasión y la oscuridad por luz. Cuando Juan vio a Jesús, sus ojos se ensancharon como si hubiera reconocido algo más allá de lo visible, algo que los demás aún no podían percibir. Y en aquel encuentro breve pero profundamente significativo, Jesús sintió que su camino, aunque aún lleno de incógnitas, empezaba a tomar forma. Después de aquel día, Jesús se retiró al desierto en busca de claridad. Pasó días y noches en soledad, dejando que el silencio le hablara, que el viento le respondiera, que la tierra le confiara sus secretos. El desierto, vasto y aparentemente vacío, se convirtió en un maestro implacable, mostrándole su propia fragilidad y su propia fuerza. Había momentos en los que el sol ardiente lo hacía dudar de su resistencia, y otros en los que la noche helada parecía querer robarle el aliento, pero en cada dificultad encontraba también una pregunta nueva, una revelación, una chispa de comprensión sobre la naturaleza humana y sobre el propósito que lentamente comenzaba a revelarse dentro de él. Al regresar, ya no era el mismo. Nazaret seguía siendo la misma aldea tranquila, con sus calles estrechas, sus casas de piedra, sus vecinos que se conocían desde siempre, pero Jesús sentía el mundo diferente, como si un velo invisible hubiera sido levantado. Empezó a hablar con la gente, primero con pequeños grupos, luego con multitudes que acudían atraídas por la paz que transmitía su voz. No hablaba con la dureza de los gobernantes ni con la frialdad de los sabios, sino con la calidez de quien entiende el dolor y la esperanza de cada ser humano. Contaba historias sencillas, parábolas que parecían relatos cotidianos pero que, en el fondo, encerraban verdades profundas sobre la vida, la bondad, la libertad y el amor. Uno de sus primeros seguidores fue un pescador llamado Simón, a quien más tarde llamaría Pedro. Jesús vio en él un corazón impulsivo, fuerte, apasionado, capaz de grandes errores y también de grandes actos de fe. Junto a él se unieron Andrés, Juan, Jacobo, y muchos otros cuyos nombres quedaron grabados en la memoria del tiempo. Con ellos caminó por aldeas y ciudades, curó enfermos, consoló a los tristes, devolvió esperanza a quienes creían haberla perdido para siempre. Pero también enfrentó críticas, sospechas, acusaciones, porque sus enseñanzas no solo movían corazones, también incomodaban estructuras de poder ancladas en tradiciones rígidas y privilegios inflexibles. Aún así, Jesús continuó su misión sin violencia ni imposición. Prefería sentarse con quienes eran rechazados por la sociedad, pobres, enfermos, mujeres despreciadas, trabajadores explotados,
pecadores señalados por los demás. Con cada persona, sin importar su condición, Jesús encontraba un motivo para amar, para escuchar, para sanar. Su mirada tenía una forma especial de ver más allá de las apariencias, como si pudiera contemplar directamente el alma de cada ser. El tiempo pasó, y llegó el día en que Jesús decidió dirigirse a Jerusalén. Sabía que aquel viaje sería decisivo, que no solo cambiaría su destino, sino el de todos los que lo rodeaban. Sus discípulos lo acompañaron con una mezcla de valentía y miedo. En el camino, Jesús continuaba enseñando, recordándoles que la verdadera fuerza no reside en el poder, sino en la humildad, que la verdadera libertad nace del amor, que la luz solo tiene sentido cuando ilumina a otros. Cuando llegó a la ciudad, la multitud lo recibió con palmas y cantos, como si reconocieran en él a un rey diferente, no un rey de riquezas ni de ejércitos, sino un rey del espíritu, un rey de la compasión. Sin embargo, también había ojos que lo miraban con recelo, autoridades que veían en sus palabras una amenaza, líderes que temían perder su influencia sobre el pueblo. Las tensiones crecieron, y Jesús, consciente de lo que estaba por suceder, no intentó escapar. Su misión no era huir del sufrimiento sino transformar el significado mismo del sacrificio. En la última cena con sus discípulos, les habló con ternura y profundidad, como un padre que desea que sus hijos comprendan el mundo incluso cuando él ya no esté presente. Les dijo que el amor debía ser su camino, que el servicio debía ser su bandera, que la luz que habían recibido debía ser compartida con todos. Esa noche, los corazones estaban llenos de emociones encontradas, amor, tristeza, confusión, temor. El arresto llegó en silencio, bajo las sombras de la noche. Jesús fue llevado ante autoridades que lo juzgaron con prisa y prejuicio. Sus discípulos, asustados, se dispersaron, algunos llorando, otros escondiéndose, incapaces de comprender cómo el hombre que había transformado sus vidas podía ahora ser tratado como un criminal. Jesús, incluso en aquel momento oscuro, mantuvo la calma. No respondió con odio, no pidió venganza, no mostró rencor. Para él, la verdadera batalla nunca había sido contra hombres, sino contra la ignorancia, la injusticia y el miedo. Lo que sucedió después marcó para siempre la memoria del mundo. Su muerte fue sentida como una herida profunda, una injusticia que parecía apagar toda esperanza. Pero 3 días después, un nuevo amanecer transformó la tristeza en asombro. Sus discípulos empezaron a sentir su presencia de una manera distinta, no física, pero tan real que los llenaba de fuerza y propósito. Y fue entonces cuando comprendieron que la luz que él había encendido en cada uno de ellos no podía ser apagada. Jesús ya no caminaba a su lado como antes, pero vivía en sus palabras, en sus decisiones, en cada acto de amor que realizaban. Viajarían por tierras lejanas, compartirían el mensaje que había cambiado sus vidas, enfrentarían peligros y desafíos, pero siempre recordarían la mirada, la voz y la fuerza interior de aquel hombre que les enseñó que la verdadera grandeza se encuentra en servir, que el amor puede vencer al miedo y que una sola vida luminosa puede transformar el destino de miles, y así, con el paso de los años, la historia de Jesús dejó de ser solo un recuerdo para convertirse en una guía, un puente entre lo humano y lo eterno, una invitación a vivir con propósito, con compasión y con la certeza de que incluso en los momentos más oscuros siempre existe una chispa de luz capaz de iluminar el camino.